Muy buenas tardes. Para mí es un honor estar con ustedes. Y mientras escuchaba al padre, estaba recordando algunas personas y algunos vínculos muy caros a nuestra historia que tienen que ver con la congregación jesuítica. Yo tuve la suerte de ser, en algún momento, estar muy cerca de los sacerdotes jesuitas que fueron grandes orientadores, inspiradores en momentos muy difíciles. Y quiero dedicar este trabajo, esta reunión esta noche, a todos ellos, al padre Osuna, al padre Murarris, al padre Oliva, y a varios por ahí me olvide de mencionar, pero muy especialmente a un hombre que contribuyó esencialmente. No digo mi formación intelectual porque yo fui siempre muy mal alumno, pero tuve la suerte de escucharlo y de conocerlo y de conocer su obra y seguirlo, que es el padre Bartolomé Meliá, que alcalde profeso una devota admiración y gozo de su amistad. Bueno, el problema que tenemos hoy en el Paraguay y que nos puso en el escenario de la región y del mundo es un problema que ustedes habrán podido apreciarlo por las noticias, bastante delicado y con consecuencias a futuro de muy largo desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera en este acontecimiento político, que en sí mismo es delicado y afecta, digamos, a persona concreta, en realidad está en juego algo más que eso. Están en juego las instituciones democráticas, republicanas, el Estado de Derecho, ¿no? Y el concepto básico de la democracia. La democracia que nosotros como ciudadanos paraguayos hemos adoptado, la república que como ciudadanos paraguayos hemos adoptado, el Estado de Derecho que como ciudadanos paraguayos hemos adoptado, es un conjunto de regulaciones, de limitaciones que se ponen los ciudadanos al acordar cómo formar una nación y un Estado, sobre todo. Digamos que todo eso, para decirlo de manera rápida y simple y no entrar en demasiadas consideraciones, que ustedes podrán hacerlo y lo hacen con sus maestros probablemente, hay ciertas reglas de juego para la convivencia pacífica en un Estado democrático. Y esas reglas de juego, en el principio, en la doctrina jurídica política que ampara el Estado democrático, son obligatorias para todos. No solamente para las personas y los individuos en tanto particulares, sino también en cuanto a autoridades, en cuanto a representantes y en cuanto, digamos, operadores de los sistemas de poder, o mejor dicho, de los poderes que están en el sistema. El buen funcionamiento de esas normas y de las instituciones que se generan en la sociedad es lo que permite que las crisis, los problemas y las dificultades puedan ser solucionadas de una manera previsible y con garantías determinadas para que se prosiga hacia adelante superando esas crisis o esas dificultades. Ejemplo típico de ello lo hemos visto en muchas películas, cuando ocurre ese trágico evento que fue el asesinato del presidente Kennedy, allá por 1961-62, era el presidente de los Estados Unidos, se produce el asesinato de él, se declara la muerte de él, y a los 10 minutos estaba jurando el vicepresidente Johnson para tomar el poder y seguir, digamos, el funcionamiento del Estado, del gobierno y de las instituciones de los Estados Unidos. Caso típico, ¿no? Tenemos también otros casos. Tenemos el caso del presidente Nixon, que por una serie de razones de carácter político su autoridad se va deteriorando, y incluso en una situación mucho más compleja, porque el presidente Nixon primero lo destituyeron al vicepresidente, se nombró otro vicepresidente y después él renuncia a consecuencia
de los cuestionamientos que tenía un juicio político, más o menos un proceso parecido a un juicio político. ¿Qué pasó? No pasó nada, porque funcionaron los mecanismos institucionales. Y nadie puede cuestionar el comportamiento de nadie en ese proceso, porque todos hicieron lo que estaba previsto y de la manera que había que hacer. Y les pongo un ejemplo, en el caso de Nixon, muy interesante. Nixon, en un momento dado, estaba en juego para establecer su responsabilidad en el mal desempeño de su cargo y en los delitos que eventualmente había cometido, que en el sistema norteamericano el perjurio, que es mentir, digamos, es el delito más importante que se puede cometer. Se le requería que entregara ciertas cintas de grabación, de la grabación de sus conversaciones, que eran la prueba de lo que había ocurrido, el testimonio que había ocurrido, la certificación. Y él decía que no iba a entregar eso. Estuvo peleando con el Congreso, hasta que un juez de Washington ordenó la entrega y le emplazó a Nixon para que las entregara, bajo apercibimiento de que si no lo hacía le iba a allanar la Casa Blanca. Y un periodista le preguntó a este juez, que era un juez inferior, y le dijo: pero ¿cómo usted se atreve a intimarle al presidente de la República, al presidente de los Estados Unidos? Usted sabe que él es el presidente de los Estados Unidos. Y él le contestó al juez: sí, dice, pero él es el presidente, dice, pero yo soy los Estados Unidos. Y ahí cae Nixon. A raíz de eso, Nixon presenta su renuncia porque ya no pudo, digamos, moverse dentro del sistema. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué nos están diciendo estas anécdotas? Que las peores crisis tienen en el sistema republicano, en el Estado de Derecho, tienen, y en el sistema constitucional sobre todo, mecanismos que permiten solucionar las crisis. Y que hay un principio básico, que esos mecanismos deben ser usados para aquel propósito que fueron establecidos. Bueno, ¿qué es lo que pasó acá entre nosotros? Hubo una crisis política. No vamos a entrar a discutir la cuestión de fondo, como quien dice, que es la desconformidad que pueda haber entre quienes lo cuestionan al presidente y el presidente, ni si es cierto o no es cierto. Porque acá lo que se hizo, y que fue grave, ese fue el eje de la defensa, eso fue lo que defendimos, y notablemente es lo que recogen todos los cuestionamientos que está recibiendo el Paraguay. Los cuestionamientos no dicen de que el presidente sea una buena persona, una mala persona, si hizo un buen gobierno o no hizo un gobierno. Dice que simplemente que lo que se le cuestionó de una manera tal que ese cuestionamiento se hizo mal y la decisión a la cual se llegó no respetó algo que es esencial, que es fundamental en nuestro sistema, que son ciertas y determinadas reglas de juego que garantizan principios y valores fundamentales en nuestro sistema político y jurídico, que es lo que se llama el derecho a la defensa y el debido proceso, los principales, y otros más, ¿verdad? Y a ver, es difícil saber por dónde empezar porque está muy entreverada la cosa, está muy confundida la cosa. Entonces, ¿qué hizo el Congreso de la Nación? El Congreso de la Nación lo que hizo fue tomar una decisión de llevar al presidente de la República a un juicio político. Y el juicio político es una institución, es un mecanismo establecido en la Constitución Nacional para juzgar ciertas y determinadas responsabilidades, o para establecer estas determinadas responsabilidades de ciertos y determinados altos exponentes del gobierno y de las instituciones, como no solamente el presidente de la República, los ministros de Corte, los miembros del Tribunal Superior Electoral, ¿verdad? Y otros más, el fiscal general del Estado. ¿Y por qué está eso establecido así? Está establecido así porque esas altas autoridades tienen lo que se llama un sistema de protección para no ser hostigados de manera abusiva en la persecución por imputaciones o por acusaciones. Ustedes habrán escuchado hablar de las garantías que tiene un diputado o un senador, que es cuando yo le demando a un diputado, lo llevo ante un tribunal, como lo puede llevar a cualquiera, pero para que sea juzgado debe quitársele una protección que tiene, que son las inmunidades. ¿Verdad? Entonces la Cámara tiene que decir, sí, hay elementos suficientes para que este juicio sea de verdad un juicio,
haya una causa razonable para llevarlo a juicio, entonces le quita la protección y lo deja ir a juicio. ¿Para qué hace esto el sistema? Para que no sea que cada cual que le quiere jorobar la vida a un legislador lo denuncie por cualquier cosa y lo querelle por cualquier cosa. Ese es el motivo por el cual hay inmunidades y garantías para los diputados, para los senadores, y que está bien que las haya. Y eso es lo que establece que nosotros tengamos un sistema garantista para ciertos y determinados funcionarios o exponentes del Estado. No sé si estoy siendo claro. Bueno, ¿qué tiene el sistema? Tiene un montón de formas de controlar el comportamiento de nuestros gobernantes y de nuestras autoridades. Por ejemplo, los ministros pueden ser llamados a interpelación. Primero, a informar al Congreso. Ven acá y cuéntenos lo que está haciendo. Le mandan al ministro de Educación cuántos cuadernos repartieron, cuántos lápices, pagaron el sueldo de la maestra, qué es lo que se enseña. El ministro está obligado a ir a informar. Puede incluso hacer algo más importante. Pueden interpelarlo y sacar una sanción, una declaración, diciéndole que está haciendo muy mal las cosas y que puede ir eventualmente y pedirle al gobierno, al presidente de la República, que lo cambie, lo destituya, etc. Con el presidente de la República y los demás funcionarios que no pueden ser interpelados por estos mecanismos, hay un mecanismo especial que es el juicio político. Y aquí viene el primer grave problema que tenemos. Acá se estableció, y se estableció ya hace mucho tiempo, que el juicio político, por ser político, no está regulado por ninguna de las garantías constitucionales a cualquier juicio. Y ese es un problema cultural e ideológico muy peligroso. ¿Por qué? Porque lo que se nos está diciendo es que por causas políticas podemos hacer cualquier cosa. Por ejemplo, violar las garantías constitucionales que tiene que tener cualquier ciudadano que vaya a un juicio, ya sea un juicio administrativo por una multa de tránsito, un juicio penal por un delito o crimen, un juicio civil por una demanda ordinaria, un juicio del menor, etcétera, etcétera. Porque todos esos juicios tienen que ajustar sus reglas de comportamiento, de funcionamiento, procesales se llama eso, a ciertos estándares mínimos que están definidos por la Constitución. Y la Constitución Nacional, en el artículo 17, dice que en todo juicio que pueda merecer pena o sanción, no dice juicio judicial, en todo juicio, deberán garantizarles ciertas garantías están establecidas para hacer posible que funcione de verdad el derecho a la defensa y el debido proceso. Dice, por ejemplo, uno tiene que ser acusado por una ley preexistente al hecho que comete. Es decir, a mí no me puede sancionar porque pasé a contramano en la calle de ahí en la avenida Itapúa, porque después se volvió contramano. Cuando yo pasé, no era contramano. Es decir, yo cometo una infracción si violo una norma, una ley que estaba previamente al hecho. Esa es una garantía. No te pueden juzgar por algo que se convirtió en delito después que vos cometiste el hecho y cuando vos lo cometiste no era delito o infracción. Dice que en el proceso se tiene que tener ciertas garantías. Tiene que ser notificado uno de todos de qué se le acusa. Y tiene que ser una acusación razonable. Te tienen que dar tiempo para preparar tu defensa. Yo no le puedo decir ahí a cualquiera de ustedes, usted hizo tal infracción y ahora tiene 10 minutos para contestar. Tiene que proporcionársele tiempo para preparar su defensa y para desarrollar su defensa. Después de oír su acusación, tiene que poder ofrecer pruebas, tiene que poder impugnar pruebas. A mí me traen y me dicen, bueno, acá está un contrato que usted firmó y se comprometió a pagar 10 millones de guaraníes. Y digo, no, perdón. Este contrato no lo firmé yo, esta firma no es mía. Puedo impugnar la prueba. O me pueden decir, acá tengo esto que le acusa a alguien y le arrancamos bajo tortura. No, tampoco vale esa prueba puesta por eso. Son garantías a que uno sea sometido a un enjuiciamiento pudiendo ejercer su derecho a la defensa. Después hay una serie de pasos, ¿verdad? Para no alargar eso, que no se levante el detalle,
Bueno, ofrecer las pruebas, producir las pruebas, discutirlas, y si me hacen una trampa en el juicio puedo parar eso y decir: un momentito, me están haciendo una trampa, quiero que se arregle esto, etcétera, etcétera. Son las garantías procesales. Después tiene que haber una oportunidad en que yo, como acusado y el que me acusa, ambos hagan una reflexión resumiendo todo lo que se probó en el juicio, que yo pueda decir: bueno, a mí me acusaron de haber llegado tarde a mi casa, pero acá tengo qué sé yo, al colegio, por ejemplo. Bueno, acá tengo la tarjeta pude mostrar la tarjeta de entrada del reloj marcador, y etcétera. Entonces, por lo tanto, acá se demostró que esa acusación es falsa. Lo mismo que te acusa, puede decir: bueno, en este juicio a este señor se le acusó de haber robado 1000 guaraníes, y se hizo la inspección, se encontró los 1000 guaraníes, se probó que estaban en su bolsillo, etcétera, etcétera. Y al final tiene que haber una resolución del órgano juzgador, que normalmente cuando hablamos no es juzgador, es un juez, ¿verdad?, que diga fundadamente qué hice, qué hechos de los cuales se me acusó se fueron probados, ¿verdad?, qué leyes violé, si tengo o no tengo alguna excusa para haberlo hecho, porque yo puedo haber roto una ventana pero se estaba incendiando la casa. Entonces no se me puede imputar, no se me puede condenar por haber hecho un mal menor para salvar a otro mayor, que sería, hay montones de cosas. O sea, tiene que fundarse la resolución, y una vez fundada la resolución, digamos, se me tiene que dar una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria. Eso es un juicio, básicamente. Y las normas de ese juicio, los principios de ese juicio, como les dije, están establecidos en la Constitución y están establecidos en los pactos internacionales que el Paraguay ha hecho para la vigencia de esos juicios bajo la forma de un compromiso internacional. Por ejemplo, el famoso Pacto de San José de Costa Rica. Y ahí, en ese conjunto de leyes, se establece cómo tienen que ser más o menos los juicios. Y hay un principio en el derecho que se llama de razonabilidad. Entonces se han establecido ciertos estándares que dicen que tienen que tener mínimo, pero ¿qué se entiende por un plazo razonable para preparar la demanda? Y se entiende más o menos 8 días, 10 días, 15 días según la naturaleza del juicio. Y lo demás, ¿y qué se entiende por tiempo para contestar? El que sea pertinente, el que sea necesario. Y el juez lo único que puede hacer es interrumpir o suspender una defensa cuando la defensa se vuelve reiterativa o vuelve a repetir, o sea, para crear una chicana de alargar el tema. Pero mientras la defensa está desarrollando un análisis y un discurso coherente, consecuente y destinado a probar algo, a sostener algo, y no está incurriendo en vaguedades, en salir del tema, en reiteraciones, el juez tiene que escucharle hasta el fin del mundo si hace falta. Porque el tamaño, la extensión de la defensa va a ser en función de la complejidad del caso, por ejemplo. Yo tuve juicio donde tuvimos 32 días revisando pruebas. Juicio complejo. Entonces, o juicios donde se hicieron alegatos finales de 3, 4 horas por un delito, por un hecho, de repente. Bueno, entonces, cuando la Cámara, el Congreso lleva al juicio al presidente de la República, lo hace diciendo: bueno, vamos a hacerle el juicio al presidente de la República por una de las 3 causales que se puede hacer un juicio al presidente de la República. ¿Cuáles son esas 3 causales? El presidente de la República, como los otros altos funcionarios que están protegidos por este dispositivo que requiere un juicio político para sancionarlos, pueden serlo solamente por 3 causales. La comisión de delitos comunes. El presidente de la República sale un día sin registro de conducir, sin saber cómo conducir un auto, va a toda bala, atropella a un tipo y lo mata. Es un delito común, como cometeríamos cualquiera. Si yo cometo ese delito, ahí mismo el fiscal me acusa. Pero siendo el presidente de la República, el Congreso tiene que aceptar que hay suficientes elementos para ese juicio y desaforarlo, por así decirlo, destituirlo. Por comisión de delitos en el cargo, ¿verdad? O sea, delitos concretos. Por ejemplo, vende cargos públicos, recibe prebendas, coimas, ¿verdad? O cualquier otro tipo de delito común, pero en relación a su función. Y después viene la tercera causal, que es la madre del borrego,
que es la famosa causal de el mal desempeño en su función. Acá hay muchos maestros. Ustedes saben lo difícil que es apreciar a veces cuando un alumno se está portando mal. O sea, si un alumno toma una piedra y rompe el vidrio de la clase, es un comportamiento objetivo, rompió un vidrio. Pero ¿qué es portarse mal en otros términos? ¿Un alumno que es contestador se porta mal? ¿O en realidad es un alumno inquieto? Es decir, es difícil juzgar cosas tan amplias y tan vagas. Bueno, ¿qué es comportarse mal un presidente de la República? ¿Qué es el mal desempeño de su función? Entonces aquí se estableció, y así se sostuvo en el juicio, así se sostuvo en el debate público, que portarse mal, o sea, el mal desempeño, es lo que a mí se me antoja, que no me gusta que vos hiciste. Ese nivel es pavoroso lo que estoy diciendo, pero ese nivel de vulgaridad tiene el sostenimiento de las acusaciones, no solamente de este presidente de la República, sino las que existieron anteriormente a ministros de Corte, por ejemplo. Esa es la distorsión en el problema. ¿Qué es el mal desempeño? ¿Es mal desempeño que el presidente de la República un día se emborrache en una fiesta y tengan que sacarlo arrastrado? Y no. Es un papelón, qué sé yo. Es una metida de pata, lo que ustedes quieran. Pero eso no es el mal desempeño. El mal desempeño en la doctrina jurídica en general tiene ya... Es una figura que se considera no muy feliz ponerla así, pero está así, ¿verdad? Implica la transgresión de un mandato, un imperativo que él tiene que obedecer en función de su rango. Un mandato que no viene del derecho ordinario que tenemos todos, que eso es delito, que es el delito común, que es matar a alguien, o del delito en el beneficio al cargo, que es robar de la caja. No, algo más. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando digo una transgresión del mandato que tiene él, y tiene que ser en principio de rango constitucional, y que no tendría él si no fuera presidente de la República, ministro o ministro de Corte. Y le voy a poner un ejemplo. Si yo ahora les digo a ustedes, yo considero que los jesuitas son una raza inferior, sería brutal, que no tienen derecho a estar en el Paraguay y que si están, no tendrían derecho a jubilarse. Bueno, ¿qué pueden hacer ustedes contra mí por lo que yo dije? Nada. Soy muy estúpido, dije una tontería, pero no es un delito decir una tontería de ese tamaño para mí particular. No hay ninguna ley que a mí me prohíba tener una opinión disparatada y hasta racista, inclusive puedo decir que sé yo, y los jesuitas que nacieron en Mozambique, menos, porque son negros. Sería racista, es para que no me inviten más nunca, a nada. Pero no me pueden demandar por eso, porque no es un delito de calumnia o difamación a una persona particular, es una opinión. Pero ¿qué pasaría si eso lo dijera el presidente de la República? ¿Qué pasaría si él juró defender la Constitución Nacional, no solamente en sus aspectos materiales, sino en sus principios y sus valores? Sería un presidente de la República que está violando su obligación de defender los principios de la Constitución que prohíben, qué sé yo, la discriminación racial, ¿verdad? La persecución religiosa, o al revés, violan la libertad de culto, ¿verdad? Es decir, un montón de normas, porque se llaman normas eso, que él tiene como obligación y que es muy grave que las cometa. ¿Por qué? Porque él es depositario de esos bienes jurídicos, de esos bienes del Estado constitutivo. Yo puedo ser presidente de la República, yo puedo ser un ciudadano común y decir, yo no sé para qué está independiente del Paraguay, hubiésemos sido una provincia de Argentina o un Estado brasileño. Hay gente que dice eso. No pasa nada. Pero si el presidente de la República o el presidente del Poder Judicial de la Corte dice, no, presidente, nosotros no tenemos que ser independientes, tendríamos que ser un Estado. Hay mismo juicio político por mal desempeño de sus funciones y afuera. ¿Por qué? Porque él juró defender la independencia del Paraguay. ¿Está claro? Eso es
por lo que se le puede juzgar. Eso es el mal desempeño del presidente. Pero si es mal educado, se viste como un cachafá, eso no es mal desempeño. Eso es una exageración. ¿Por qué? Y acá es donde viene no sé si me estoy dando a explicar bien, la gran perversión que hay en todo esto. Hemos visto que el sistema jurídico político que nosotros tenemos, como que es parecido a los de otros países, lo que quiere con el juicio político es establecer un mecanismo de protección al mandatario. Por eso pide que se le haga un juicio, no como en otros sistemas que hay lo que se llama, ahora está de moda, se anda pidiendo por ahí que se establezca en el Paraguay la revocatoria de mandato o el cese de confianza. Eso se usa mucho en los países parlamentarios, ¿verdad? Donde el primer ministro, que equivale más o menos al presidente de la República, que es lo que hace a la administración de la cosa pública, sube porque le apoya una mayoría en la Cámara, y el día que la Cámara no la apoya se va y viene otro. Y no hay que explicarlo, eso es político. ¿Sabe qué no nos gusta más el primer ministro francés o italiano, que es el caso más? Se le vota en contra, se le priva la confianza y se va afuera y viene otro gobierno. Eso no está permitido por nuestra Constitución. Y acá una de las argumentaciones que se hicieron en el Congreso fue decir, por ejemplo, total, ya perdió el apoyo de la mayoría parlamentaria, se tiene que ir nomás. Entonces, nuestro instituto jurídico, nuestro instituto político, el juicio político, no es para que se pueda hacer cualquier cosa en nombre de la política, sino justamente para que no se pueda hacer cualquier cosa. Eso es fundamental para entender lo grave de lo que ocurrió. Acá dicen, no, político único es el juicio, y en política pues así nomás es. O como dijo un legislador cuando se dijo, ¿y qué pasa con los principios sostenidos internacionalmente? Y eso es holoterapia. Espectacular, ¿verdad? O sea, algo grave pasó acá. Entonces, lo que es para proteger y para garantizar que quien recibió la confianza de gobernar el Estado y la sociedad no esté expuesto al antojo y a la tilinguería circunstancial y la calentura del momento, ¿verdad? Acá se convirtió al revés. Se interpreta que el juicio político, en vez de ser de garantía para el funcionamiento de las instituciones y de los mandatarios, se convirtió en un pretexto para hacer cualquier cosa. ¿Sin necesidad de qué? Sin necesidad de una razón, sin necesidad de una causal, que no solamente hay que enunciarla, sino hay que enunciarla con una determinada racionalidad, y hay que darle al afectado la oportunidad de defenderse en un proceso de juzgamiento. Por eso la Constitución dice juicio político. Y cuando se dice juicio político, así sea, o juicio judicial, o juicio administrativo, o juicio partidario, o juicio en la, ¿cómo que se llama? En la Liga Paraguaya de Fútbol, la Asociación Paraguaya de Fútbol, tiene que hacerse para que sea un juicio con la vigencia de estas garantías. Bueno, en el Paraguay se estableció de que acá ese principio no rige. Entonces se llegó a una perversión mucho más grave todavía. Porque el juicio implica juzgar y después resolver. Por eso la Constitución divide el trabajo de acusar entre la Cámara de Diputados, donde hay que discutir ahí la cosa política. Le vamos a acusar a este porque hizo esto, hizo lo otro, robó, traicionó a la paz, lo que sea, y la Cámara de Senadores queda allá afuera, porque después la Cámara de Senadores recibe la acusación y juzga al presidente. Se constituye en un tribunal. Pero acá, ¿qué te decían? No, si ya nos pusimos todos de acuerdo, ya tenemos los votos y le vamos nomás a echar. Patético. Patético. Y cuando yo dije que eso me hacía acordarle juicios de Praga durante el estalinismo, uno de los diputados me dijo, ¿para qué pico hablo de Rusia? Sí. Claro, le sonó así más o menos estalinismo. Praga, ese es un país que sabe, esa es Rusia. Pero estoy contando una anécdota real, ¿verdad? O otro que dijo, le tenemos que echar por culpa del masacre.
Entonces, y la mayoría que dice no importa total en la guerra vamos a pelear contra todo el mundo por lo que hicimos, porque así lo fue en la guerra del 70. Y yo le digo, inspirado en la guerra del 70, le digo, ¿por qué no se inspira en la guerra del Chaco que ganamos, por lo menos? Bueno, parece un chiste, pero es patético, terrible. Y si ustedes se dan cuenta, todo el problema internacional que tenemos se basa en eso. Desde los Estados Unidos, que fue una de las primeras declaraciones que hizo el gobierno norteamericano el mismo jueves, hasta el Uruguay y Chile, hasta el Brasil, pasando por todos los demás países, y ahora las bancadas de la Comunidad Económica Europea, ¿qué nos están diciendo? Se están quedando fuera del mundo civilizado porque no respetan las garantías del debido proceso. Nadie nos está diciendo porque le van a echar al presidente. Al presidente se le puede echar, pero cumplan las reglas constitucionales. Entonces, acá en el Paraguay no se debate, acá se discute, ¿no? Le tengo que ganar la discusión, no importa que diga un disparate. Y hemos escuchado muchos. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado que dicen que hay gente que insiste que el juicio político no tiene que ajustarse a las garantías constitucionales, pese a que el Paraguay ya fue varias veces condenado por hacer esto. El Paraguay tiene condenas por ministros de corte, por indígenas, por criaturas, por no respetar las reglas del proceso. Porque eso que se llaman las reglas, pues mucha gente cree que es una cuestión formal, eso es lo esencial. No me importa a mí que haya una hermosa ley si yo no tengo oportunidad de aplicarla. Imagínense, por ejemplo, que hay una ley que podemos estar de acuerdo que es razonable que se le castigue a alguien por matar a alguien. Bueno, 15 años de cárcel o 20 años de cárcel se le puede condenar a alguien por matar, que es lesionar un bien jurídico, el más valioso de todo, que es la vida. Está muy bien eso. Pero ¿qué pasaría si de repente acá yo recibo un balazo, ¿verdad? Y vienen ustedes y dicen, seguro que fue el padre Emiliano porque este era mal alumno. Lo agarran al pobre padre Emiliano, lo juegan en 3 minutos y lo cuelgan. ¿De qué le sirvió al padre Emiliano? ¿Y de qué me va a servir a mí que se repare mi muerte de esa manera? Primero, si no hubo una investigación y un sustento en un debate que determine exactamente la responsabilidad. Porque puede ocurrir hasta que él realmente haya disparado, pero porque sin querer se le escapó el tiro. Es muy diferente que si lo hizo intencionalmente, etcétera, etcétera. Bueno, acá dice que eso para el presidente de la República no sirve. Péchante. Ya no le queremos, vamos a echarle. Y se produce entonces un gravísimo problema. Que el juicio se simula como juicio y en realidad se hace otra cosa. Se legitima una decisión arbitraria, prohibida por la ley. Porque si no hubiésemos tenido un sistema de revocación de mandato, hubiésemos tenido un sistema de privación de confianza. Pero yo quiero insistir en esto. Esto se discutió alguna vez en el mundo de si las reglas constitucionales, las garantías, rigen o no para el juicio político. No hay una sola resolución de las que muchas que hemos visto y que estamos viendo que diga eso, sino todo lo contrario. Y hay cosas doctrinarias muy complejas. Entonces, ¿cómo se juzga la responsabilidad por la gestión política? Es decir, acá está prohibido por nuestra Constitución juzgar por la gestión política. Eso lo juzga el pueblo cuando elige o cuando no reelige. Lo que se juzga, no se puede juzgar lo que se hizo dentro de sus atribuciones. Quede bien claro esto. No se le puede juzgar a ningún funcionario superior del Estado porque no me gusta. Si lo que hizo, lo hizo dentro de sus atribuciones. Y eso fue una de las cosas que más le escandalizó a la opinión pública internacional y a los gobiernos de otros países. Una de las cosas por las cuales se le juzgó al presidente Lugo es por haber suscrito un tratado de Ushuaia II, que no le gusta a los que le juzgaron. Pero el presidente Lugo firmó ese tratado conforme a sus atribuciones, porque por la Constitución Nacional el que firma los tratados es el presidente de la República. Pero el tratado se perfecciona, existe recién cuando y hay un dispositivo de control, que es que el Congreso, fíjense lo bárbaro que es esto,
que es cuando el Congreso aprueba ese tratado y lo convierte en ley. O sea que los tratados los firma el presidente, pero el país se compromete con la intervención de los dos poderes representativos del Estado. Firma uno y le aprueba el otro. Y si los dos hacen una macana, se puede declarar inconstitucional. Ahí puede. No se le puede sancionar, porque tiene la característica de un proyecto de ley. El presidente de la República lleva el tratado al Congreso como cuando lleva una ley de impuestos, de cualquier ley, de educación, etc. Y el Congreso, que nos representa, le aprueba o no. Y si hizo mal, no le aprueba y punto. Si no le gusta el tratado de Ushuaia, cuando vaya, no le aprueban y no hay tratado. Pero no se le puede juzgar al presidente por mandar un proyecto de ley. No sé si está claro. No se le puede mandar castigar a alguien por hacer algo que es su trabajo, su obligación. Pone acá y dice, bueno, él hizo un tratado que no nos gusta. Manda desempeño. Una barbaridad. Y hubo otras acusaciones, porque el nivel acusatorio es de terror, ¿verdad? Hay acusaciones de maleducado. No le atendía a la gente. Tiene muchos hijos. Sí, no, pero ese no estuvo en la acusación, pero sí después en el debate. Entonces, una serie de cositas. Entonces, concluyendo, acá se violaron principios fundamentales y la consecuencia, además del daño que se le hizo al presidente, y le decía que recorriendo la jurisprudencia, está claro, todo el mundo dice, y por eso es tan unánime el rechazo a esto en el mundo, de que el juicio político es un juicio, tiene que seguir las normas de juzgamiento, porque si no, no se llamaría juicio. Porque la misma resolución dice, se acusa, se prueba, se contesta y se resuelve. Pero te dicen, a la hora de acusar, te dice, de resolver, y 5 minutos teníamos para contestar 4 años de mala gestión del presidente. 5 minutos era el periodo probatorio. 2 horas para analizar 4 años de gobierno, que son las acusaciones todas entreveradas. Entonces, concluyo con esto, después vamos a entrar en las preguntas o los comentarios. Está claro que hicimos mal. Está absolutamente claro que hicimos mal. Y que no era difícil hacerlo bien. Acá se instaló una cultura grave. No sé si puede decir en esos términos, pero se instaló la cultura de que en nombre de lo político se puede hacer cualquier cosa. Y eso le descalifica al Paraguay como un país confiable para los que quieran venir o tratar con este país. Porque ¿qué te dicen la comunidad económica, perdón, la comunidad internacional? Si al presidente de la República le hacen esto, ¿qué me pueden hacer a mí? Si el Congreso dice ahora que por razones políticas puede hacer cualquier cosa con el presidente, lo podría hacer mañana con los colegios, con las congregaciones religiosas, con los turistas. Entonces, la lesión que se le hace a la institucionalidad en el Paraguay es demasiado grave. Es demasiado grave. Porque no hubiese sido ni siquiera tan grave que se le hubiese podido juzgar, acusar, defender y condenar equivocadamente. Eso no es tan grave, porque eso se puede reparar. Lo que no se puede reparar es cuando se instala una concepción colectivamente sostenida que es perversa. El famoso ten razón me edifica preso, eso no puede ser un principio del Estado de Derecho, y menos aún del comportamiento de las altas instituciones del Estado. Bueno, algo pasa en nuestra cultura para que con una unanimidad tremenda se esté sosteniendo que todo lo que dice el mundo está mal. Nosotros tenemos la verdad de las cosas, que es que podemos hacer al revés todo lo que está establecido, incluso lo que hemos escrito en nuestra Constitución y hemos acordado en compromisos internacionales. Entonces, en mi opinión, esta es una crisis grave de la República. Ahora, ¿seremos capaces de encontrarle una salida a esto? En el sentido, no que restituyan la luz o que se vayan, que le echen sino que mejoremos nuestra calidad de política y nos ajustemos a reglas de juego que son civilizadas. Eso es todo lo que yo tengo para decir antes que ustedes me digan que estoy también equivocado, como me dijeron todos estos días. Bueno, gracias por la atención.
entramos en la parte de preguntas. El profesor